Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel García y aquí hay más consejos sobre redacción de autos y resolución. Bueno, como les mencionaba, yo parto de la idea que ya todos tenemos alguna preparación académica, tenemos ya algún conocimiento de la ortografía, entonces no pretendo explicar reglas ortográficas, únicamente sí hacer mención de algunos de los errores ortográficos que yo encuentro más comunes al momento de redactar nuestras resoluciones. Bueno, en general donde tenemos más problemas es con las palabras homófonas, que suenan igual, pero se escriben diferente y evidentemente no significan lo mismo, perdón. En este caso, propiamente no es que la palabra esté mal escrita, sino que la palabra que estamos usando no es la adecuada en el contexto en el que la estamos usando. Muchas veces eso provoca que el procesador de texto, como por ejemplo el Word, no lo detecte como un error ortográfico. Es cierto que ya este tipo de procesadores están muy avanzados y detectan errores de sintaxis y de otro tipo, pero pudiera ser que no nos lo marque y tenemos entonces que estar muy atentos. El primer ejemplo es A. Cuando es con H, cuando es sin H. Cuando es sin H es una preposición y lo vamos a utilizar, por ejemplo, en estos casos. La defensa estará a cargo de, deberá presentarse a absolver posiciones. En ambos casos no lleva H. En el segundo caso, es decir, lleva H cuando estamos hablando de haber. El imputado no ha comparecido, lleva H porque es de haber. No ha lugar a la objeción, lleva H porque es de haber. Aquí en esta expresión no ha lugar estamos hablando de que no se reúnen las condiciones para algo, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado. Es también una expresión muy común y sin embargo, sobre todo esta parte, no al lugar, muchas veces se escribe mal. Le ponemos no a sin H o lo ponemos no al, A-L, no al lugar. Eso está mal escrito. Es no al lugar porque es haber, ¿sí? Y insisto, estamos hablando de que no se reúnen las condiciones para algo. Entonces, es muy importante conocer esa diferencia. Por ejemplo, acabo, cuando escribimos separado y cuando escribimos junto. Cuando es separado, acabo es una preposición o un sustantivo. La audiencia se llevará a cabo, es decir, se realizará tal fecha, tal hora. Cuando es todo junto, es del verbo acabar. Y en esta parte del verbo acabar también es muy importante que tomemos en cuenta los acentos. Como ya los señalaba, a la hora de conjugarlo varía la acentuación. No acabo de entender es presente. Yo ahorita no acabo de entender. Pero si estamos hablando en pasado, que es muchas veces la forma en la que escribimos, debe de llevar acento en la última letra, porque es una palabra aguda. La sílaba tónica está al final, termina en vocal, entonces la audiencia acabó con acento. Y era algo de lo que ya les había hablado en el video de las acentuaciones o de las tildes. A la hora de conjugar muchas veces se nos pasan los acentos. A veces no es por desconocimiento, sino más bien por no eh, revisar, no dar una última revisión de lo que hacemos. Entonces, es muy importante tomar en cuenta acabo, cuando es separado, es preposición o sustantivo, y acabo, cuando es junto, es del verbo acabar, y si está en pasado, debe de llevar acento. También abordo. Cuando lo hacemos separado, nuevamente es una preposición o un sustantivo. Escapó a bordo de un vehículo. Muchas veces cometemos el error de juntarlo, pero no significa lo mismo. Si yo quiero referirme a abordar, sí va junto, pero es en un contexto o la construcción de la oración es diferente. Y nuevamente hay que destacar o poner mucha atención en el uso del acento. Si es en pasado, lo vamos a acentuar en la O porque es la sílaba tónica está al último, es palabra aguda que termina en vocal. Entonces, si yo quiero decir
que subió a un vehículo, puedo decir escapó a bordo, separado. Puedo decir abordó el vehículo y escapó. Y si lo quiero decir en presente, bueno, va sin acento, pero también es junto. Mañana abordo el autobús. En este caso, entonces, hay que tener mucho cuidado cuando lo escribimos separado, cuando lo escribimos junto y cuando lo tenemos que tildar. Otra palabra problemática o un conjunto de palabras problemáticas, empezamos con el así y el así mismo. Cuando decimos así, solamente todo junto, pero solamente así, es un adverbio, como en el ejemplo, no es así. Cuando utilizamos así separado, estamos hablando de una preposición que es a y un pronombre sí. Y si le agregamos mismo, todo separado, a sí mismo, es una preposición, un pronombre y un adjetivo. Por ejemplo, se colocó a sí mismo, separado, se colocó a sí mismo en el supuesto legal, es decir, a él mismo. Lo podríamos cambiar esta redacción por se colocó él mismo en el supuesto legal. Todo separado. Si lo juntamos, asimismo, y es importante, asimismo todo junto nunca lleva acento, lo vamos a usar como un sinónimo de también. Compareció a declarar el testigo X. Asimismo, todo junto, se presentó Y. Es muy importante, asimismo, todo junto, sin acento, es sinónimo de también. Y por último, así, separado, mismo. Lo podemos utilizar como un sinónimo de la misma forma o de la misma manera, como en el ejemplo. El testigo aseguró que dejó la escena del crimen a sí mismo como la había encontrado. En este caso, la Real Academia nos señala que para decir también o de la misma forma es indistinto o ya se acepta, digamos, todo junto o separado. Considero yo para poder distinguir esta situación, pues es correcto siempre separarlo. Si es también, va todo junto y sin acento. Si es de la misma forma, va separado y obviamente con acento. Por ejemplo, de homófonos, sesión con C o con S al principio. Si empezamos la palabra cesión con C, estaremos hablando de transferencia o de renuncia. En el ámbito jurídico, pues generalmente de derechos, de bienes. Por ejemplo, celebraron un contrato de cesión con C de derechos. En cambio, si cesión empieza con S, nos referiremos al tiempo que ocupa una actividad. Por ejemplo, en la expresión se levanta la sesión con S. Haya, también una palabra algo problemática. Si es con H y con Y, es del verbo haber. En el ejemplo, el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar se actualiza aunque alguien más haya, con H y con Y, proporcionado los alimentos. Si es haya con H y con doble L, es del verbo encontrar. El paciente se halla con H y con doble L bien de salud. Si tuviéramos alguna duda, pues haya de encontrar se escribe igual que hallazgo con H y doble L. Es muy importante. Si hay alguna palabra que no recordemos cómo se escribe, si tenemos la duda, pues en internet nos resuelve muy fácil este tipo de preguntas, pero en todo caso, si hay alguna regla que desconozcamos y no estemos seguros, pues lo mejor es cambiar la redacción de alguna otra manera más sencilla que nos permita expresar nuestra idea. Bien, muchas gracias por su atención.